Después de nuestra reunión familiar, revisé mi cuenta, estaba vacía. Mi cuñado resopló, lo necesitábamos más que tú. Temblando, alcancé mi bolso y dije, entonces no te importará lo que viene a continuación. Mientras se reían, un fuerte golpe sacudió la casa. La puerta se abrió de golpe y... Soy Cararisa, tengo 34 años, y trabajo como analista financiera en Chicago. Durante 5 años, ahorré cada centavo para la casa de mis sueños. Haciendo sacrificios que la mayoría de las personas nunca entenderían. El mes pasado, nuestra reunión familiar debería haber sido un momento de alegría y conexión. En cambio, se convirtió en el momento en que mi propia hermana y su esposo Brandon robaron todo por lo que yo había trabajado. Cuando los confronté, Brandon simplemente se burló y dijo esas palabras que nunca olvidaré. Antes de continuar esta desgarradora historia, déjenme saber desde dónde están mirando y presionen suscribirse si alguna vez han tenido que enfrentarse a familiares que se aprovecharon de ustedes. Créanme, lo que sucedió después lo cambió todo. Mi vida en Chicago había sido estable y predecible durante los últimos 8 años. Como analista financiera en Meridian Partners, había construido una reputación por mi meticulosa atención al detalle y mis sólidos consejos de inversión. La ironía de que pudiera proteger millones de dólares para clientes ricos, pero fallara en proteger mis propios ahorros, todavía duele hasta el día de hoy. Mi apartamento era pequeño, solo de una habitación en el lado norte de la ciudad. Nada lujoso, pero era mío. Conducía un Honda de 10 años que ya estaba pagado. Llevaba el almuerzo al trabajo todos los días mientras mis colegas pedían comida a domicilio. Cada pequeño sacrificio era parte de mi plan. Como ven, tenía el sueño de ser dueña de una hermosa casa tradicional en Lincoln Park. No una mansión. Solo una acogedora casa de 3 habitaciones con carácter e historia donde pudiera construir una vida. Durante 5 años, guardé el 30% de cada cheque de pago. Evité tomar vacaciones. Compré ropa en tiendas de segunda mano y dije que no a salidas nocturnas costosas. Mis amigos a veces me llamaban aburrida. Pero tenía la vista puesta en algo más grande que los placeres temporales. Quería raíces, seguridad y un lugar al que realmente pudiera llamar mío. Mi hermana menor, Tiffany, nunca entendió esta mentalidad. Al crecer, ella siempre fue la favorita, aunque nuestros padres nunca lo admitirían. Ella era la bonita, la mariposa social. La que podía encantar a nuestros padres para que le dieran cualquier cosa que quisiera. Yo era la responsable, la planificadora. De la que todos asumían que estaría bien sin atención o apoyo adicional. Cuando Tiffany conoció a Brandon hace 3 años, tuve mis reservas desde el principio. Él era encantador, seguro, con su cabello perfectamente peinado y su sonrisa confiada. Pero algo en él se sentía mal. Hablaba mucho sobre sus empresas comerciales y planes futuros. Pero los detalles siempre parecían vagos. A los 6 meses de noviazgo, se casaron en una ceremonia lujosa que nuestros padres pagaron a pesar de que sus propios ahorros para la jubilación se vieron afectados. Después de la boda, Tiffany cambió. La hermana que una vez compartía todo conmigo se volvió reservada. Sus llamadas se volvieron menos frecuentes, y cuando hablábamos, la conversación a menudo giraba en torno a las cosas caras que supuestamente Brandon le iba a comprar una vez que se concretara su último trato comercial. Sin embargo, esos tratos nunca parecían materializarse. El patrón comenzó pequeño. Primero, fue Brandon pidiendo prestados $200 para arreglar su auto, prometiendo devolverlos la semana siguiente. La semana siguiente se convirtió en el mes siguiente, que se convirtió en nunca. Luego fueron $500 para una oportunidad de negocio que supuestamente iba a pagar el triple en 30 días. Luego $1000 cuando se atrasaron con el alquiler debido a una confusión con el pago de Brandon. Cada vez que intentaba establecer límites, me llamaban egoísta. Mis padres se ponían del lado de Tiffany, como siempre lo habían hecho.
Constantemente me recordaban que la familia ayuda a la familia. Que Tiffany y Brandon solo estaban pasando por una mala racha. Que yo lo tenía más fácil porque solo tenía que preocuparme por mí misma. El año pasado, Tiffany llamó llorando porque estaban a punto de cortarles la electricidad. Pagué su factura de $300 directamente a la compañía de servicios públicos. Una semana después, ella publicó fotos de ella y Brandon en un restaurante caro en el centro de la ciudad. Cuando lo mencioné, se puso a la defensiva y me acusó de monitorear su vida. Dejé de seguirla en las redes sociales después de eso. A pesar de todo esto, finalmente había alcanzado mi objetivo. $87.000 ahorrados para el pago inicial. Mi agente de bienes raíces, Diane, había encontrado la propiedad perfecta a solo 2 cuadras del parque. Necesitaba algunas actualizaciones cosméticas, pero la estructura era buena. Y la ubicación era todo lo que había soñado. El mercado se movía rápido. Y Diane me advirtió que necesitaríamos actuar rápidamente cuando los vendedores aceptaran ofertas. El momento no podría haber sido peor. La reunión familiar en la cabaña del lago de mis padres en Michigan había estado planeada durante meses. Era una tradición, una que reunía no solo a nuestra familia inmediata, sino a primos, tías y tíos de todo el país. Consideré no asistir, inventando una excusa sobre el trabajo. Pero las tradiciones familiares eran importantes para mí a pesar de todo. Pensé que podría asistir al fin de semana de 3 días y aún así regresar a tiempo para seguir adelante. Con la casa. Esa decisión me costaría todo por lo que había trabajado. El viaje a la cabaña de mis padres tomó 3 horas desde Chicago. Al subir por el camino de entrada de grava, pude ver autos ya estacionados por todas partes. La gran cabaña de troncos se encontraba en 20 acres con vista al lago Michigan. Una propiedad que mi abuelo había construido y que había estado en nuestra familia durante generaciones. El olor a pinos y el sonido del agua golpeando la orilla trajeron recuerdos de la infancia de tiempos más felices. El tío Robert fue el primero en saludarme. Con su voz retumbante cruzando el patio mientras yo sacaba mi bolso de viaje del maletero. La tía Patty se apresuró a darme un cálido abrazo, preguntándome sobre el trabajo y la vida en la ciudad. Mis primos Mark y Lisa saludaron desde donde estaban armando juegos de jardín. Por un momento, sentí que la tensión en mis hombros se liberaba. Esto era la familia. Esto era el hogar. Entonces vi a Brandon caminando hacia mí, con una amplia sonrisa en su rostro. Esa fue la primera señal de alerta. Brandon nunca había sido particularmente amable conmigo. Por lo general, me ofrecía un saludo rápido y luego encontraba una excusa para estar en otro lugar. Pero ahora, se acercaba con los brazos abiertos como si fuéramos los mejores amigos. «Qué bueno verte, Cararisa. Ten, déjame tomar eso», dijo, alcanzando mi bolso. «Te ves genial. Ese ascenso debe estar tratándote bien». Me sentí inmediatamente a la defensiva. No me habían ascendido recientemente. Y ciertamente no le había contado a Brandon sobre mi situación laboral. Le agradecí con cautela y busqué a mi hermana. Tiffany estaba en el porche mirándonos. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella miró rápidamente hacia otro lado y se ocupó con algo en la hielera. Otra señal de alerta. Mientras caminábamos hacia la cabaña, noté la muñeca de Brandon. Llevaba un reloj que reconocí de las vitrinas de lujo que ocasionalmente miraba pero que nunca consideraba seriamente. Parecía un Rolex Submarine, fácilmente un reloj de $10.000. También sacó el último modelo de teléfono inteligente, no solo el modelo base, sino la versión premium con la mayor capacidad de almacenamiento. Cuando le pregunté al respecto, se rió y dijo que su negocio finalmente estaba despegando. ¿Qué negocio?, pregunté. Oh, ya sabes, inversiones y esas cosas. Es todo muy técnico, respondió vagamente. Dentro de la cabaña, mis padres me saludaron calurosamente.
Mamá estaba ocupada en la cocina preparando su famosa ensalada de papa mientras papá estaba organizando las hieleras para el fin de semana. Mientras nos poníamos al día, seguí notando a Tiffany merodeando cerca. Su comportamiento inusualmente nervioso. Llevaba una nueva pulsera de diamantes que atrapó la luz cuando se movió. Justo el mes pasado, había llamado quejándose de cómo apenas podían pagar los alimentos. Durante la cena de esa noche, la conversación fluyó alrededor de las grandes mesas al aire libre instaladas en la terraza con vista al lago. Me encontré sentada junto a mi prima favorita, Emma, que ahora es enfermera en Detroit. Mientras nos poníamos al día, compartí emocionada mis noticias sobre encontrar la casa perfecta. Es todo lo que siempre quise, le dije. 3 habitaciones, pisos de madera originales. Un pequeño jardín en la parte trasera. Ya me puedo imaginar tomando café en los escalones de la entrada por la mañana. Noté que Brandon había detenido su conversación y estaba escuchando atentamente la mía. Se deslizó más cerca de nuestro extremo de la mesa. Eso es increíble, Carissa. Felicidades, dijo, pareciendo genuinamente interesado. Entonces, ¿cómo es el cronograma? ¿Cuándo cierras el trato? Expliqué que planeaba enviar una oferta tan pronto como regresara a Chicago. Con suerte, cerrando dentro de 30 días si todo salía bien. ¿Y tienes todo el dinero listo para usar en una sola cuenta? Preguntó Brandon, con sus preguntas volviéndose extrañamente específicas. En ese momento, no le di mucha importancia. La gente a menudo siente curiosidad por las transacciones de bienes raíces. Y yo estaba emocionada de hablar sobre mis planes. Compartí que sí, había estado ahorrando durante años y tenía todo listo para el pago inicial. Después de la cena, mientras todos ayudaban a limpiar, Brandon se me acercó de nuevo. Tenía su teléfono en la mano y parecía frustrado. Mi teléfono acaba de morir y necesito revisar algo importante para el trabajo. ¿Te importa si tomo prestado el tuyo por solo un minuto? Preguntó. Sin pensarlo 2 veces, desbloqueé mi teléfono y se lo entregué. Mi mamá pidió ayuda en la cocina y pasé los siguientes 15 minutos lavando platos y guardando las sobras. Cuando regresé a la sala de estar, Brandon casualmente me devolvió mi teléfono, agradeciéndome por el favor. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para ir a la cama en la pequeña habitación que compartía con mi prima Emma, revisé mis propios correos electrónicos. Noté que mi aplicación bancaria había sido abierta recientemente. Lo cual me pareció extraño ya que no la había revisado ese día. Lo descarté como un error del sistema. O tal vez la había abierto distraídamente antes. El resto del fin de semana estuvo lleno de actividades familiares. El sábado por la mañana, pescando en el muelle con mi papá y mis tíos. Una caminata por la tarde por el bosque con mis primos. Una gran barbacoa por la noche con historias alrededor de la fogata. Durante esos breves días, se sintió como en los viejos tiempos. Tiffany incluso pareció relajarse a medida que avanzaba el fin de semana, uniéndose a mí para una caminata al amanecer el domingo por la mañana, donde hablamos como solíamos hacerlo hace años. Para el domingo por la tarde, mientras todos se empacaban para irse, hubo despedidas emotivas y promesas de reunirnos más a menudo. Mis padres me abrazaron con fuerza, diciendo que no podían esperar para ver mi nueva casa una vez que cerrara el trato. Tiffany me dio un abrazo inusualmente largo, aferrándose como si no quisiera soltarme. Conduce con cuidado, susurró. Y por un momento, creí ver lágrimas en sus ojos. Es solo un viaje de 3 horas, Tiff. Estará bien, me reí, sin entender el peso detrás de sus palabras. Brandon me dio otro abrazo inesperado y dijo, gracias por todo. Carissa, eres una buena hermana. Te apreciamos más de lo que sabes. Mientras conducía de regreso a Chicago esa noche, sentí un renovado sentido de optimismo. A pesar de nuestras diferencias y la tensión de los últimos años,
La familia seguía siendo la familia. Tal vez Brandon estaba madurando. Tal vez las cosas con Tiffany mejorarían. Tal vez todos podríamos apoyarnos mutuamente a través de los desafíos de la vida después de todo. No tenía idea de que, en ese mismo momento, todo por lo que había trabajado ya había desaparecido. El lunes por la mañana, me desperté temprano, emocionada por llamar a mi agente de bienes raíces. Diane, para seguir adelante con la oferta de la casa. Hice café. Me senté en mi pequeña mesa de la cocina y abrí mi computadora portátil para revisar los detalles de la propiedad una vez más antes de hacer la llamada. Todo parecía perfecto, el vecindario, la distribución, el potencial. Esta iba a ser mi casa. A las 8:30, llamé a Diane. Ella respondió al segundo timbre, con su voz alegre y enérgica como siempre. Cararissa. Estaba a punto de llamarte. Los vendedores están revisando ofertas hoy. ¿Estás lista para seguir? Adelante. Absolutamente, le dije con confianza. Solo necesito transferir el pago inicial a mi cuenta corriente para que esté listo para el depósito. De garantía. Perfecto, respondió ella. Si puedes hacer eso esta mañana, enviaremos todo para el mediodía. Colgué y abrí mi aplicación bancaria en mi teléfono. Ingresando mi contraseña y esperando a que la cuenta cargara. Cuando los números aparecieron en la pantalla, parpadeé, segura de que había algún error. Cerré la aplicación y la volví a abrir. Saldo de la cuenta, $3.211.28. Eso no podía ser correcto. Hace solo 4 días, mi cuenta de ahorros contenía $87.000. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente, un sudor frío brotó en mi frente. Navegué hasta el historial de transacciones. Con las manos temblando tanto que tuve que intentar 3 veces para tocar la opción correcta. Ahí estaba. 3 transferencias separadas, todas procesadas durante el fin de semana. El viernes por la noche, $29.000 transferidos a una cuenta que no reconocí. El sábado por la tarde, $29.000 a otra cuenta desconocida. El domingo por la mañana, $29.000 a una tercera cuenta. Todo mi cuerpo se entumeció. La habitación parecía dar vueltas a mi alrededor. Me sentí físicamente enferma, corriendo al baño donde vomité el café que acababa de consumir. Esto no podía estar pasando. Tenía que haber un error. Un fraude. Tenía que ser un fraude. Con manos temblorosas, llamé al departamento de fraude de mi banco. Después de autenticar mi identidad, me pusieron en espera. La música alegre que sonaba en mi oído se sentía como una burla mientras todo mi futuro se evaporaba. Ante mis ojos. 45 minutos después, un representante finalmente respondió. Señorita Wilson, he revisado las transacciones que le preocupan, dijo la mujer profesionalmente. Me temo que estas parecen ser transferencias autorizadas realizadas desde su dispositivo móvil. Registrado utilizando sus credenciales correctas. Pero yo no hice esas transferencias, insistí, con mi voz aumentando por el pánico. Estuve en una reunión familiar todo el fin de semana. Alguien debió haber hackeado mi cuenta. ¿Hubo algún momento en que otra persona tuviera acceso a su teléfono desbloqueado?, preguntó ella. El recuerdo me golpeó como un golpe físico. Brandon tomando prestado mi teléfono. La aplicación bancaria estando abierta más tarde esa noche. Las preguntas extrañamente específicas sobre mi pago inicial, su costoso reloj y teléfono nuevos. La nueva pulsera de Tiffany, su repentina amabilidad. Terminé la llamada con el banco después de que me explicaran el proceso de investigación. Pero ya sabía lo que había sucedido. Intenté llamar a Tiffany, directo al buzón de voz. Llamé de nuevo. El mismo resultado. Envié mensajes de texto que se mostraban como entregados pero que seguían sin leerse. Llamé a Brandon. Sin respuesta. En mi desesperación, llamé a mis padres. Cararissa, cariño, qué hermosa sorpresa, respondió mi madre.
Llegaste a casa a salvo ayer. Mamá, necesito saber algo, dije, tratando de mantener mi voz estable. ¿Has sabido algo de Tiffany y Brandon hoy? Oh, sí. Pasaron esta mañana para presumir su nuevo SUV, dijo ella alegremente. Brandon dijo que su inversión finalmente dio grandes frutos. Es un vehículo tan hermoso. Todo negro con esas ruedas elegantes. Dijeron que podrían tomarse unas pequeñas vacaciones para celebrar. Cada palabra se sentía como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Nuevo SUV. Inversión que dio frutos. Vacaciones. Mamá, me tengo que ir. Te llamaré de nuevo, logré decir antes de colgar. Me derrumbé en mi sofá, toda la realidad cayendo sobre mí. Mi propia hermana y su esposo habían robado los ahorros de mi vida, la casa de mis sueños. Mi seguridad, mi futuro. Todo por lo que había trabajado y sacrificado durante 5 años había desaparecido en un solo fin de semana. Llamé a mi mejor amiga, Julia. Apenas capaz de formar oraciones coherentes mientras le explicaba lo que había sucedido. Cararissa, necesitas llamar a la policía ahora mismo, dijo ella con firmeza. Esto es robo. Esto es un delito. Familia o no, te robaron. Pero son mi familia, susurré, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Mi propia hermana. Eso lo hace peor, no mejor, insistió Julia. Si no denuncias esto, nunca volverás a ver ese dinero. Y pensarán que pueden aprovecharse de ti para siempre. Me senté en silencio durante un largo momento, con mi mente compitiendo con emociones conflictivas. La lealtad a la familia, la conmoción de la traición, el miedo a la confrontación. El dolor de perder la casa de mis sueños. La rabia que se acumulaba dentro de mí hacia las personas que habían hecho esto. Finalmente, tomé mi decisión. Voy a su casa, le dije a Julia. Necesito verlos cara a cara. ¿Quieres que vaya contigo?, ofreció ella de inmediato. No, respondí, con una nueva determinación endureciendo mi voz. Esto es algo que necesito hacer yo misma. Pero quédate cerca de tu teléfono. Te llamaré después. Mientras tomaba las llaves de mi auto y me dirigía hacia la puerta. No tenía idea de que la confrontación que me esperaba cambiaría para siempre mi relación con mi familia. Todo lo que sabía era que merecía respuestas, y finalmente estaba lista para defenderme. Sin importar el costo. El viaje de 2 horas a la casa suburbana de Tiffany y Brandon me dio demasiado tiempo para pensar. Mis emociones oscilaban entre la incredulidad, la angustia y la rabia. La radio reproducía canciones sin sentido en las que no podía concentrarme. 2 veces tuve que detenerme porque las lágrimas nublaban mi visión demasiado para conducir de manera segura. Para cuando giré en su calle, mis manos habían dejado de temblar. Reemplazadas por una determinación fría y constante. Su casa era de un estilo rancho modesto en un desarrollo más nuevo. Nada extravagante desde el exterior. Lo que siempre había hecho que sus constantes problemas de dinero parecieran legítimos. Al detenerme en la acera, la evidencia de su robo estaba justo en el camino de entrada. Un Cadillac Escalade negro completamente nuevo todavía con placas temporales. Junto a él estaba el auto de Tiffany, confirmando que estaban en casa. A través de la gran ventana delantera. Pude ver movimiento adentro y bolsas de compras esparcidas por el piso de la sala de estar. Se podían ver nombres de diseñadores en algunas de las bolsas. Incluso desde donde estaba parada. Mi dinero ganado con tanto esfuerzo se había transformado en sus artículos de lujo. Toqué el timbre y esperé, tratando de controlar mi respiración. Brandon abrió la puerta. La sorpresa parpadeó en su rostro antes de componerse en una sonrisa casual. Cararissa, ¿qué estás haciendo aquí? Esto es inesperado, dijo. Sin hacer ningún movimiento para invitarme a entrar. Necesitamos hablar, Brandon. Ahora, respondí, con mi voz más estable de lo que esperaba. Dudó,
luego se encogió de hombros y se hizo a un lado. Al entrar, vi a Tiffany congelarse en el proceso de desempacar algo de una bolsa de compras. Sus ojos se abrieron con lo que solo podría describirse como culpa. ¿De qué se trata esto?, preguntó ella, con una voz pequeña. Creo que ambos saben exactamente de qué se trata esto, dije. Sacando mi teléfono y abriendo mi aplicación bancaria. $87.000 desaparecidos. Transferidos en 3 transacciones separadas durante el fin de semana cuando... Las únicas personas que tuvieron acceso a mi teléfono estaban en esta habitación. Brandon se cruzó de brazos, su postura cambiando de sorpresa a defensiva. ¿De qué estás hablando? No me mientas, espeté, con la ira finalmente rompiendo. Tomaste prestado mi teléfono en la reunión. Transferiste mi dinero a tus cuentas. Robaste el pago inicial de mi casa. Tiffany miró a Brandon, quien dio un asentimiento casi imperceptible antes de que toda su actitud cambiara. La máscara amistosa cayó, completamente reemplazada por una fría presunción que había vislumbrado antes, pero que nunca había visto exhibida tan abiertamente. Pruébalo, desafió él. Mostré el historial de transacciones en mi teléfono y lo sostuve en alto. 3 transferencias. Todas hechas cuando mi teléfono estaba en tu poder. El mismo fin de semana que de repente tienen dinero para un nuevo SUV y compras de diseñador. Tiffany al menos tuvo la decencia de parecer incómoda, sus ojos iban de Brandon a mí. Comenzó a hablar, pero Brandon la interrumpió. ¿Y qué si lo hicimos?, dijo él, con su voz adquiriendo un tono burlón que me hizo erizar la piel. Lo necesitábamos más que tú. Estás soltera y sin hijos. Nosotros tenemos gastos. Además, no es como si no pudieras simplemente ahorrar de nuevo. La insensibilidad de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Me volví hacia mi hermana, desesperada por alguna señal de que ella no estaba completamente de acuerdo con esta traición. Tiffany, ¿cómo pudiste? Eso es todo por lo que trabajé. 5 años ahorrando para mi casa. Ella jugueteaba con la bolsa de compras en sus manos. Un bolso de diseñador parcialmente visible en el interior. Siempre lo tuviste más fácil que yo, Cararisa, dijo ella en voz baja. Todo siempre te resultó fácil. Buenas calificaciones, buen trabajo. Buen manejo del dinero. Yo lucho con todo. No sabes cómo es. Entonces me robas, pregunté incrédula. A tu propia hermana. No es robar cuando es familia, interrumpió Brandon. Es redistribución. Además, si realmente fueras tan inteligente con el dinero, tendrías mejor seguridad en tus cuentas. Hizo un gesto alrededor de la sala de estar hacia las bolsas de compras. Mira todas estas cosas que necesitábamos. Ropa nueva para Tiffany. Herramientas nuevas para mí. Vamos a Disney World el mes que viene. Los niños en el trabajo de Tiffany siempre están hablando de sus vacaciones, y ella merece tener historias que contar también. Cada justificación me ponía más furiosa. El sentido de derecho, la racionalización, la completa falta de remordimiento. Voy a ir a la policía, dije, sacando mi teléfono de nuevo. Esto es robo. Simple y llanamente. El rostro de Brandon se oscureció. Haz eso y nos aseguraremos de que toda la familia sepa lo egoísta que eres. Tu propia hermana necesitaba ayuda y elegiste una casa en lugar de la familia. ¿Qué crees que dirán tus padres? ¿Toda la familia extendida? ¿A quién crees que le creerán? ¿A la hermana que siempre ha sido difícil y tensa o a la que tiene una linda familia que solo necesitaba un poco de ayuda? Me volví hacia Tiffany de nuevo, desesperada porque entrara en razón. ¿Es eso lo que les dirás? Que no te ayudaría después de todas las veces que te he sacado de apuros. He pagado tus cuentas, te he prestado dinero que nunca pagaste. Por un momento,
Creí ver un destello de vergüenza en sus ojos. Pero luego se acercó a Brandon, poniéndose físicamente de su lado. Siempre actúas como si fueras mejor que todos, Cararissa, dijo ella. Con su voz ganando confianza por el asentimiento de aprobación de Brandon. Siempre tan perfecta con tu planificación financiera y tus metas profesionales. Tal vez este sea el universo equilibrando las cosas. Además, es solo dinero. Puedes ganar más. La familia es para siempre. Solo dinero, repetí, con la voz quebrada. Era mi futuro, mi hogar, mi seguridad, todo por lo que trabajé. Brandon se rió, el sonido me cortó como un cristal. Bueno, ahora es nuestro futuro. Nuestra seguridad. Vuelve a tu pequeño apartamento y empieza de nuevo. Tal vez ahorres más rápido. Esta vez. La crueldad de sus respuestas me dejó sin palabras. Estas personas que compartían mi sangre. A las que había ayudado repetidamente a pesar de mis propias metas financieras. No solo me estaban robando, sino burlándose de mí por preocuparme por lo que me habían quitado. ¿Sabes qué es lo divertido?, continuó Brandon, claramente disfrutando de mi angustia. Prácticamente nos lo entregaste. Toda esa charla sobre tus ahorros en la cena. Dejar tu teléfono desbloqueado, fue casi demasiado fácil. Algo dentro de mí se rompió con sus palabras. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí por la puerta. Su risa me siguió hasta mi auto. Logré conducir hasta la esquina antes de que llegaran las lágrimas, cegadoras y violentas. Me detuve y llamé a Julia, apenas capaz de hablar a través de mis sollozos. Voy a buscarte, dijo ella de inmediato después de que le expliqué lo que había sucedido. Quédate donde estás. No conduzcas así. 30 minutos después, Julia se detuvo detrás de mi auto. Me llevó de regreso a Chicago en mi vehículo mientras su esposo nos seguía en el de ellos. Todo el camino de regreso, me quedé mirando por la ventana. Sintiéndome vacía y traicionada de una manera que nunca antes había experimentado. La casa de mis sueños. Mi seguridad financiera y mi relación con mi hermana habían sido destruidas en un solo fin de semana. Y la peor parte era saber que mi familia en realidad podría ponerse de su lado si Brandon contaba la historia lo suficientemente bien. Después de todo, siempre lo habían hecho antes. Pero a medida que cruzábamos los límites de la ciudad de regreso a Chicago, algo más comenzó a formarse en mi interior. Una determinación, una resolución. Esta vez sería diferente. Esta vez, contraatacaría. Los siguientes días pasaron en un borrón de dolor y conmoción. Me reporté enferma en el trabajo, incapaz de enfrentar a colegas o clientes en mi estado actual. Mi apartamento, que siempre se había sentido como una parada temporal en el camino hacia mi verdadero hogar, ahora se sentía como una prisión de sueños rotos. Cada rincón me recordaba lo que había perdido y la traición que me lo había quitado. El miércoles por la mañana, un correo electrónico de Diane, mi agente de bienes raíces, apareció en mi bandeja de entrada. Grandes noticias. Los vendedores aceptaron ofertas ayer. ¿Estás lista para enviar la tuya? Me quedé mirando la pantalla, las lágrimas brotando de nuevo. La casa perfecta, en la que me había imaginado durante los próximos años, sería para otra persona. Con dedos temblorosos, escribí una respuesta explicando que mi situación financiera había cambiado inesperadamente y que ya no podía hacer una oferta. No me atreví a decirle la verdad de lo que había sucedido. Su respuesta llegó rápidamente, llena de simpatía y aliento de que vendrían otras casas cuando estuviera lista. Pero ambas sabíamos que, en el competitivo mercado de Chicago, encontrar otra combinación perfecta a ese precio podría llevar años. Años de ahorro que tendría que comenzar de nuevo. Para el jueves, mis padres habían llamado varias veces, dejando mensajes de voz cada vez más preocupados. Finalmente respondí en su cuarto intento, tratando de mantener mi voz neutral.
Cararisa, ¿qué está pasando?, preguntó mi padre de inmediato. Tiffany dice que has estado haciendo acusaciones descabelladas contra ella y Brandon. Algo sobre ellos robando dinero. Ella está muy molesta. Así que ya habían empezado a contar su versión de los hechos. No me sorprendió, pero la realidad de ello aún me dolía. Papá, me quitaron mis ahorros, dije secamente. $87,000 que iba a usar para el pago inicial de la casa. Brandon usó mi teléfono en la reunión para transferirlo todo. Cariño, debe haber algún malentendido, intervino mi madre en la extensión. Brandon nos dijo que su inversión finalmente dio frutos. De ahí salió su dinero. ¿Qué inversión, mamá?, pregunté, con la frustración aumentando en mi voz. ¿Cuándo ha tenido Brandon una empresa comercial exitosa? ¿Cuándo ha tenido dinero para invertir en primer lugar? Hubo un silencio incómodo antes de que mi padre volviera a hablar, con un tono conciliador. Mira, Cararisa, incluso si lo que dices es cierto, que no digo que lo sea. Pero incluso si lo fuera. ¿No es mejor simplemente dejarlo pasar? Por el bien de la paz familiar. Tiffany es tu hermana. La sangre es más espesa que el agua. No podía creer lo que estaba escuchando. Incluso frente a la obvia verdad, todavía estaban inventando excusas para Tiffany y Brandon. Entonces, ¿simplemente debería aceptar que robaron los ahorros de mi vida?, pregunté incrédula. Simplemente olvidarlo por la paz familiar. Podríamos ayudarte con un nuevo pago inicial, ofreció mi madre vacilantemente. No toda la cantidad, por supuesto. Pero tal vez $5,000 para que comiences de nuevo. La familia tiene que permanecer unida, Cararisa. La implicación era clara. Me creían en cierto nivel, pero aún estaban eligiendo el camino de menor resistencia. Todavía permitiendo los actos de Tiffany y Brandon. Todavía esperando que yo fuera la razonable que se sacrificaría por el bien de la armonía. Me tengo que ir, dije abruptamente. Los llamaré más tarde. Después de colgar, me quedé sentada en un silencio atónito. Si mis propios padres no me apoyaban, ¿qué posibilidad tenía de obtener justicia? Más tarde esa noche, un golpe en mi puerta me sacó de mi aturdimiento. Julia estaba allí sosteniendo bolsas de compras en una mano y una botella de vino en la otra. No has estado respondiendo los mensajes de texto. Así que estoy implementando los protocolos de emergencia de mejores amigas, anunció. Empujándome para entrar al apartamento. Dejó las bolsas y se volvió para mirarme. Su expresión era seria. No te vas a rendir, ¿verdad? ¿Qué opción tengo?, pregunté, dejándome caer en el sofá. Mis padres básicamente me dijeron que lo olvidara por el bien de la paz familiar. Julia comenzó a desempacar los comestibles, con movimientos precisos y decididos. Eso es exactamente con lo que cuenta la gente como Brandon. Que las personas decentes elegirán la paz sobre la justicia. Que las víctimas se quedarán calladas para evitar conflictos. Me entregó una copa de vino y se sentó a mi lado en el sofá. Tengo a alguien con quien quiero que hables. Steven Lewis es un abogado que se especializa en casos de fraude y es un amigo que te dará una consulta gratis. No lo sé, Julia, suspiré. Tomar acciones legales contra mi propia hermana. Es exactamente lo que deberías hacer, terminó ella con firmeza. Cararisa. Escúchame. Esto ya no se trata del dinero. Se trata de que te defiendas. Si dejas que se salgan con la suya, ¿qué mensaje envía eso? Que eres un felpudo que pueden pisotear cuando necesiten algo. Sus palabras dolieron, pero sabía que tenía razón. Este patrón con Tiffany y Brandon nunca terminaría a menos que yo le pusiera fin. Al día siguiente, me reuní con Steven Lewis en su oficina del centro. Era un hombre de facciones afiladas en sus 50 años con ojos amables que equilibraban su comportamiento que de otra manera sería intimidante. Le conté todo,
Desde la dinámica familiar hasta los detalles del robo. Tienes un caso sólido, dijo después de que terminé. Las transferencias se hicieron sin tu autorización desde tu dispositivo mientras estaba en posesión de ellos. El momento se alinea perfectamente con sus repentinas compras. No es solo evidencia circunstancial. Mi estómago se retorció. Pero tendría que testificar contra mi propia hermana. Steven se inclinó hacia adelante, su expresión se suavizó un poco. Señorita Wilson. El fraude familiar es más común de lo que podría pensar. También es uno de los delitos menos denunciados debido exactamente al conflicto que está sintiendo en este momento. Pero pregúntese. ¿Esto? Si un extraño le hubiera robado $87.000, ¿dudaría en denunciarlo? Por supuesto que no, admití. Su hermana y su cuñado cuentan con su lealtad familiar para protegerlos de las consecuencias. Ellos traicionaron esa lealtad, no usted. Durante los siguientes días, me dediqué a construir mi caso. Obtuve registros telefónicos que mostraban exactamente cuándo Brandon había estado en posesión de mi teléfono. Descubrí que la cabaña de mis padres tenía cámaras de seguridad instaladas el año pasado después de un robo en una propiedad vecina. Las imágenes mostraban claramente a Brandon en el porche inclinado sobre un teléfono durante el periodo de tiempo exacto en que se realizó la primera transferencia. Encontré publicaciones en las redes sociales donde Brandon había mencionado crípticamente haber recibido una ganancia inesperada. Documenté la línea de tiempo de sus compras. Reuní evidencia de cada caso en el que les había prestado dinero en el pasado y que nunca había sido reembolsado. Cada pieza de evidencia fortalecía mi determinación. Pero la cuestión de la participación de Tiffany me preocupaba profundamente. Ella era claramente cómplice. ¿Pero era una participante dispuesta o estaba bajo la influencia de Brandon? La hermana con la que crecí nunca me habría hecho esto, pero la gente cambia. O tal vez nunca la había conocido realmente. La parte más difícil fue prepararse para las repercusiones familiares. Steven me advirtió que emprender acciones legales probablemente causaría una ruptura permanente con algunos miembros de la familia. ¿Estaba preparada para esa posibilidad? Al principio, la idea me aterrorizaba. A pesar de todo, la familia siempre había sido mi ancla. Pero al reflexionar sobre los últimos años, me di cuenta de que lo que yo consideraba lealtad familiar se había convertido en una calle de un solo sentido. Yo daba, ellos tomaban. Yo cedía, ellos exigían. Yo perdonaba, ellos repetían los mismos comportamientos. Una semana después del descubrimiento, estaba lista. Steven había preparado los documentos legales. El departamento de fraude del banco había completado su investigación preliminar. El informe policial había sido presentado. Todo estaba en su lugar para el siguiente paso. Llamé a Julia la noche anterior. Gracias por presionarme para hacer esto, le dije. No creo que hubiera tenido el valor sin ti. Eres más fuerte de lo que te das crédito, Cararissa, respondió ella. Siempre lo has sido. Solo necesitabas un recordatorio. Esa noche, apenas dormí. El mañana cambiaría todo para bien o para mal. Pero por primera vez desde que descubrí el robo, sentí algo más que desesperación. Me sentí poderosa. Me sentí justificada. Y lo más importante, me sentí yo misma de nuevo. El sábado siguiente, conduje de regreso a la casa de Tiffany y Brandon. Mi auto ahora estaba lleno de propósito en lugar de dolor. En el asiento del pasajero estaba mi gran bolso de diseñador. Un regalo de Navidad de un cliente agradecido el año pasado. Contenía cada pieza de evidencia, cada documento legal y cada onza de coraje que había logrado reunir durante la semana pasada. Al detenerme en su casa, noté el nuevo Escalade todavía exhibido de manera prominente en el camino de entrada como un trofeo. Las cortinas de la ventana delantera estaban abiertas.
dándome una vista clara de Tiffany moviéndose por el interior. Esta vez no habría una visita sorpresa. Les había enviado un mensaje de texto esa mañana diciendo que necesitábamos hablar sobre un asunto familiar. Brandon había respondido de manera despectiva. Simplemente pasa cuando quieras, estaremos por aquí todo el día. Respiré hondo, agarré mi bolso y caminé hacia la puerta con la cabeza en alto. Cuando toqué el timbre, Brandon respondió casi de inmediato con esa misma expresión de suficiencia en su rostro de nuestro último encuentro. ¿De vuelta para más drama familiar?, preguntó, con un tono burlonamente ligero. Pensé que ya estarías ocupada ahorrando para tu próximo pago inicial. Forcé una expresión neutral y entré sin esperar una invitación. Tiffany estaba en la sala de estar, rodeada de bolsas de compras de tiendas de alta gama. Al menos ella tuvo la decencia de parecer incómoda por mi llegada. Cararissa, desearía que llamaras antes de aparecer, dijo ella rápidamente, empujando algunas de las bolsas detrás del sofá. Noté una pila de folletos en la mesa de café. Paquetes de vacaciones en Disney World exactamente como Brandon había mencionado durante nuestra última confrontación. Mi dinero financiando sus vacaciones familiares mientras yo tenía que empezar de cero. Brandon cerró la puerta y se apoyó contra ella, con los brazos cruzados. Entonces, ¿cuál es este asunto familiar? ¿Querías discutir más acusaciones o finalmente has entrado en razón y te has dado cuenta de que la familia ayuda a la familia? Su tono condescendiente hizo hervir mi sangre, pero mantuve la compostura. Miré directamente a Tiffany en lugar de a él. Quería darles a ambos una oportunidad de hacer esto bien, dije con calma. Devuelvan mi dinero y podremos discutir un plan de pago que no involucre a los tribunales. Brandon se rió a carcajadas, el sonido resonó por la habitación. ¿Todavía sigues con eso? Te dijimos que el dinero fue de mi inversión que finalmente dio frutos. Deja de ser tan dramática. Tiffany asintió con la cabeza, aunque no me miró a los ojos. Es verdad. Cararissa. Brandon ha estado trabajando en este trato durante meses. El momento fue solo una ¿coincidencia? Puse mi bolso en la mesa de café con deliberada lentitud. Entonces no te importará lo que viene a continuación. Ambos parecieron momentáneamente confundidos. Luego Brandon resopló con desdén. ¿Qué? ¿Más amenazas vacías de contárselo a mamá y a papá de nuevo? Ya acordaron que esto es solo un gran malentendido. Mientras se reían, un fuerte golpe sacudió la casa. Los tres dimos un salto, volviendo la cabeza hacia la puerta principal de donde provenía el sonido. La puerta se abrió de golpe con fuerza suficiente para golpear la pared detrás de ella. En la entrada se encontraban dos oficiales de policía en uniforme, seguidos por una mujer en traje a quien reconocí como Diana Martínez del equipo de investigación de fraude del banco. Detrás de ellos estaba Steven, mi abogado, sosteniendo un maletín. Las expresiones en los rostros de Tiffany y Brandon habrían sido cómicas bajo diferentes circunstancias. Pura conmoción seguida de confusión seguida de los primeros destellos de miedo. Brandon Wilson, preguntó uno de los oficiales, aunque estaba claro que ya sabía la respuesta. Sí, respondió Brandon, su voz de repente mucho menos confiada. Tenemos una orden para interrogarlo sobre una investigación de fraude que involucra transacciones financieras no autorizadas. Declaró formalmente el oficial, entregándole a Brandon un documento de aspecto oficial. Nos gustaría que nos acompañara para responder algunas preguntas. Antes de que Brandon pudiera responder, Steven dio un paso adelante y le entregó otro conjunto de documentos. Señor Wilson. Soy Steven Lewis, abogado que representa a Carissa Wilson. Este es el aviso de una demanda civil que se está presentando en su contra por la transferencia fraudulenta de $87,000 de las cuentas de mi cliente. Tenemos documentación que prueba que las transferencias se hicieron desde el teléfono de ella.
Mientras estaba en su poder, junto con evidencia de su posterior gasto de esos fondos. El rostro de Brandon había perdido todo color. Esto es ridículo. Están cometiendo un error, tartamudeó, mirando desesperadamente a Tiffany en busca de apoyo. La señorita Martínez del banco dio un paso adelante a continuación. Señor Wilson. Nuestra investigación ha confirmado que las transacciones en cuestión se realizaron desde el teléfono de la señorita Carissa durante los momentos en que ella ha proporcionado evidencia de que estaba en su poder. Las cuentas receptoras han sido rastreadas a cuentas ficticias abiertas a su nombre 3 días antes de que ocurrieran las transferencias. Esto constituye robo digital y fraude bancario, ambos delitos federales. La precisión calculada de mi equipo de respuesta dejó a Brandon sin palabras. Su boca se abría y se cerraba varias veces, pero no salían palabras. Tiffany se había encogido en el sofá, las lágrimas ya corrían por su rostro. ¡Qué momento tan perfecto! Mientras los oficiales le explicaban a Brandon sus derechos, la puerta principal se abrió una vez más. Mis padres entraron, seguidos por mi tío Robert y mi tía Patty. Los había llamado a todos esa mañana, pidiéndoles que se reunieran conmigo en la casa de Tiffany y Brandon exactamente a las 11:30 para discutir un asunto familiar importante. ¿Qué está pasando aquí?, exigió mi padre, contemplando la escena con los ojos muy abiertos. ¿Por qué hay oficiales de policía? Me volví para mirar a mi familia, mi voz era firme y clara. Brandon robó todos mis ahorros usando mi teléfono durante la reunión familiar. $87,000. El dinero. Para mi casa. El banco lo ha confirmado. La policía está investigando y los estoy demandando a ambos para recuperarlo. Mi madre jadeó, llevándose la mano a la boca. La expresión de mi padre se oscureció mientras miraba entre Brandon y yo. La verdad finalmente se estaba asimilando. ¿Es esto cierto?, le preguntó directamente a Brandon. Antes de que Brandon pudiera formular una negación, Tiffany se derrumbó por completo. Fue su idea, lloró, señalando a Brandon. Él dijo que lo merecíamos más que ella. Dijo. Ella simplemente lo ahorrará de nuevo. Le dije que estaba mal. Pero él dijo que la familia ayuda a la familia. El rostro de Brandon se contorsionó de rabia. Cállate, Tiffany, siseó. No digas una palabra más. Pero la presa se había roto. Tiffany continuó a través de sus sollozos. Él lo planeó todo el fin de semana. Esperó la oportunidad de obtener su teléfono. Ya tenía la cuenta configurada. Lo transfirió en 3 lotes para que no activara alertas de fraude. Dijo que nadie le creería si nos acusaba. Los oficiales intercambiaron miradas, claramente considerando esto una confesión. Se movieron hacia Brandon, quien ahora retrocedía. Señor, vamos a necesitar que venga con nosotros ahora, dijo uno de ellos con firmeza. Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Brandon fue escoltado hasta el auto de la policía para un interrogatorio formal. La señorita Martínez tomó fotografías de las compras recientes que aún estaban esparcidas por la casa como evidencia. Steven conversó con mis padres, explicando el proceso legal que seguiría. Tiffany permaneció en el sofá, sollozando incontrolablemente. Después de que todos los demás se hubieran movido afuera o a otras habitaciones, me senté a su lado, manteniendo una cuidadosa distancia. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, pregunté en voz baja. Después de todo, ¿cómo pudiste robarle a tu propia hermana? Ella levantó la vista, con el maquillaje corrido por el rostro. Él controla todo, Carissa. El dinero, las decisiones, todo. Al principio. Era romántico como él tomaba el control, pero luego se apagó, sacudiendo la cabeza. No es excusa. Sabía que estaba mal. Simplemente no supe cómo detenerlo una vez que comenzó.
Quise consolarla por costumbre, pero me contuve. Años de ser la hermana responsable, la que arreglaba todo, lo hacían difícil. Pero esto no era algo que pudiera o debiera arreglar con un abrazo y perdón. Tenías opciones. Tiffany, Podrías haberme advertido. Podrías haber dicho que no. Podrías haberme llamado después. en Cambio, fuiste de compras con mi dinero y planeaste unas vacaciones. Ella asintió miserablemente. Lo sé. Me dejé llevar por todo. Las cosas bonitas. Las vacaciones que nunca antes pudimos pagar. Fue como una fantasía. Pero estos últimos días. Apenas he dormido. La culpa. Solo seguía diciéndome a mí misma. Estarías bien porque siempre estás bien. Mis padres volvieron a entrar en la habitación, ambos luciendo conmocionados. Se sentaron frente a nosotras, mi padre inclinado hacia adelante con los codos en las rodillas. Te debemos una disculpa, Cararisa, dijo, con la voz cargada de pesar. Deberíamos haberte creído de inmediato. Deberíamos haber cuestionado de dónde salió su dinero de repente. Mi madre asintió con lágrimas en los ojos. Siempre pensamos que estábamos ayudando a Tiffany al darle apoyo adicional. Pero tal vez solo le estábamos enseñando que no tenía que ser responsable de sus acciones. Fue la primera vez que los escuché reconocer su papel en permitir el comportamiento de Tiffany. Bajo diferentes circunstancias, podría haber sido un momento de sanación. Pero la traición aún era demasiado reciente, la herida demasiado profunda. El banco congelará sus cuentas, expliqué. La demanda buscará la restitución completa más daños. No voy a retroceder esta vez. Tampoco deberías hacerlo, dijo mi padre, sorprendiéndome firmemente. Esto cruzó todos los límites. Tiene que haber consecuencias. Tiffany sollozó más fuerte ante sus palabras, pero no discutió. Por una vez. Estaba enfrentando la realidad de sus acciones sin que nadie se apresurara a protegerla de las repercusiones. Al reunir mis cosas para irme, sentí una extraña sensación de paz apoderándose de mí. El dinero aún no estaba de vuelta en mi cuenta. La casa de mis sueños se había perdido. El proceso legal sería largo y difícil. Pero por primera vez en mi vida adulta, me había defendido sin compromisos. Sin poner las necesidades de los demás antes que las mías. Y sorprendentemente, el mundo no se había acabado. De hecho, la verdad finalmente me había hecho libre. Pasaron 3 meses antes de que el caso de Brandon se abriera paso por el sistema legal. Al final, enfrentado a evidencia abrumadora, aceptó un acuerdo de culpabilidad. El tribunal ordenó la restitución financiera completa de los $87.000 más $15.000 en daños adicionales. Recibió 2 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. El juez había sido particularmente severo, señalando que el fraude familiar era un abuso de confianza especialmente atroz. El dinero me fue devuelto a través de un plan de pago supervisado por el tribunal. El nuevo SUV de Brandon se vendió junto con la mayoría de sus compras recientes. No fue una recuperación inmediata de todo lo que se llevaron, pero era justicia en movimiento. Tiffany se mudó de regreso con nuestros padres una semana después del arresto de Brandon. Su matrimonio, al parecer, no pudo soportar la presión de las consecuencias que finalmente los alcanzaron. Ella solicitó la separación, citando la manipulación emocional y el control financiero como factores principales en su decisión. Nuestra relación siguió siendo complicada. No estaba lista para darle la bienvenida de nuevo a mi vida con los brazos abiertos. Pero tampoco le cerré la puerta por completo. Comenzamos a reunirnos una vez al mes con un consejero familiar, reconstruyendo lentamente una base que se había agrietado mucho antes de que ocurriera el robo. En nuestra tercera sesión, ella hizo una confesión que me tomó por sorpresa. Siempre estuve celosa de ti, Cararisa, admitió en voz baja. Parecías tan centrada. Tan capaz.
Sentía que yo fallaba constantemente en comparación. Era más fácil resentirme contigo que aprender de ti. El consejero nos animó a explorar estos sentimientos, ayudando a Tiffany a reconocer que su percepción de mí como perfecta era tan injusta como mi percepción de ella como irremediablemente irresponsable. Ambas éramos más complejas que los roles que se nos habían asignado en nuestra dinámica familiar. Mis padres tuvieron su propio ajuste de cuentas durante este tiempo. Se disculparon repetidamente por no creerme inicialmente y por años de comportamiento permisivo que había contribuido a la situación. Mi padre en particular parecía decidido a hacer las paces ofreciendo ayuda financiera que rechacé gentilmente. Esto era algo que necesitaba reconstruir bajo mis propios términos. A los 6 meses. Había recibido suficiente dinero de la restitución para comenzar a buscar casa nuevamente. La casa perfecta hacía tiempo que se había ido, pero Diane, mi siempre paciente agente de bienes raíces, me ayudó a encontrar una propiedad diferente. Era más pequeña que la casa original de mis sueños, pero tenía carácter y potencial. Lo más importante es que era mía. Comprada con dinero que ahora llevaba el peso de una batalla ganada a pulso en lugar de solo años de ahorro cuidadoso. El día que cerré el trato de la casa, Julia me ayudó a mudarme, bautizando el nuevo espacio con comida china para llevar, comida en el piso de la sala vacía. ¿Estás triste por perder la primera casa?, preguntó mientras abríamos las galletas de la fortuna. Consideré la pregunta cuidadosamente. Un poco. Era perfecta. Pero tal vez no estaba destinada a ser mi hogar después de todo. Esta se siente correcta para donde estoy ahora. Lo cual era cierto. La persona que había ahorrado para esa primera casa era diferente a la mujer que ahora sostenía estas llaves. Había cambiado, me había vuelto más fuerte y más definida en mi sentido de identidad. Esta casa estaría llena de límites y de sueños, de sabiduría ganada con esfuerzo y de esperanza. La experiencia también había transformado mi enfoque sobre la familia. Aprendí que la verdadera familia no se aprovecha de tu amor. No usa la lealtad como un arma ni la generosidad como una expectativa. A veces, la familia que eliges, como Julia, que me había apoyado sin dudarlo, resulta más confiable que en la que naces. Eso no significaba que hubiera renunciado a mis parientes consanguíneos. Tiffany y yo continuamos nuestras sesiones de asesoramiento mensual, logrando un progreso lento pero constante. Había encontrado un trabajo y estaba aprendiendo a mantenerse a sí misma por primera vez sin Brandon o nuestros padres como red de seguridad. Hubo contratiempos y conversaciones difíciles, pero también momentos de conexión genuina que me dieron esperanza para el futuro de nuestra relación. También había establecido límites claros con mis padres. No más comportamientos permisivos. No más expectativas de que yo sería la responsable que se sacrifica por todos los demás. No más mirar hacia otro lado cuando alguien cruza una línea. Al principio se sintieron incómodos con estos cambios, pero gradualmente llegaron a respetar la nueva dinámica. En cuanto a Brandon, permaneció en la periferia de nuestra familia, completando su servicio comunitario y haciendo los pagos ordenados por el tribunal. No tenía ningún deseo de reconstruir ninguna relación con él. Y el resto de la familia pareció seguir mi ejemplo en esta decisión. Algunas traiciones cortan demasiado profundo para una reconciliación completa. La seguridad se convirtió en una prioridad en mi nueva vida. Implementé la autenticación de 2 factores en todas mis cuentas. Nunca compartía contraseñas ni dejaba mi teléfono desbloqueado cerca de otros. Mantuve un fondo de emergencia separado del que solo yo sabía. Estas no eran señales de paranoia, sino de una sana autoprotección. Sin embargo, la lección más valiosa fue aprender que defenderse a uno mismo no es egoísta. Es necesario. Es un acto de autorrespeto que finalmente gana el respeto de los demás. La incomodidad temporal de la confrontación es mucho menos dolorosa que la erosión a largo plazo de que se aprovechen de uno repetidamente.
un año después de la reunión familiar que lo cambió todo. Organicé una pequeña reunión de inauguración en mi nuevo hogar. Julia y su esposo estaban allí junto con colegas que se habían convertido en amigos. Vecinos con los que había creado lazos y, sí, mis padres y Tiffany. La casa no era tan grande como la que había soñado originalmente. Pero estaba llena de personas que realmente se preocupaban por mi bienestar. No por lo que podían quitarme. Al mirar a mi alrededor en la reunión, me di cuenta de que la traición que se había sentido como el fin de mi mundo en realidad había sido el comienzo de uno mejor. Un mundo donde me valoraba lo suficiente como para exigir que los demás hicieran lo mismo. Donde entendí que el perdón no significa permitir que alguien te lastime de nuevo. Donde reconocí que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo y por los demás es responsabilizarlos. ¿Alguna vez han tenido que enfrentarse a familiares que intentaron aprovecharse de ustedes? Es una de las cosas más difíciles de hacer. Pero a veces es la única forma de romper patrones tóxicos. Dejen un comentario a continuación compartiendo su experiencia o cómo habrían manejado mi situación. Si esta historia resonó con ustedes, por favor presionen el botón de me gusta y suscríbanse para escuchar más historias sobre cómo encontrar fuerza a través de dinámicas familiares difíciles. Gracias por escuchar mi viaje y recuerden que proteger sus límites no es egoísta. Es necesario para una vida saludable. Manténganse fuertes y nos vemos en el próximo vídeo.